Dios te bendiga, en la cual vamos a estar hablando bajo el tema cómo mantener una actitud de firmeza ante Dios, en la cual para mantener una actitud de firmeza ante Dios es necesario que mantengamos una vida de relación con Dios. Es necesario que como cristianos, como hijos, como hijas de Dios, como siervos y siervas de Dios, en la cual para mantener una vida cristiana en una relación con Dios, una vida relacionada con Dios, una vida dirigida, direccionada por nuestro Dios y por su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser guiados? ¿Cómo podemos tener una vida guiada, dirigida ante Dios? Una de las estrategias, herramientas o clave para que nuestras vidas mantengamos una actitud de firmeza ante Dios es mantener una vida de búsqueda ante Dios. Cuando tú y yo mantenemos esa búsqueda, esa relación con Dios a través de la oración, es una herramienta, una clave, una técnica espiritual. La oración, la lectura de la palabra, ayuno, silicio, todas estas herramientas espirituales son las que nos van a mantener una vida de firmeza ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, siervos y siervas de Dios, que mantenemos una vida relacionada con Dios, una vida de búsqueda ante Dios, alimentándonos espiritualmente de toda armadura de Dios, sin descuidarnos de la lectura de la palabra, sin descuidarnos de la oración. Vamos a ser cristianos, cristianas, hombres y mujeres, jóvenes, de victoria, triunfadores, en la cual ninguna circunstancia, ninguna tempestad, ningún dardo del enemigo, ninguna enviación del enemigo, ninguna oferta de este mundo, ninguna tentación nos van a hacer, nos van a seducir, nos van a debilitar para hacernos caer, siempre y cuando nos mantengamos dispuestos con una actitud firme ante Dios. Para mantener esta actitud firme ante Dios, si tú eres un cristiano descuidado, descuidada espiritualmente, que te descuida de mantener una relación con Dios, una búsqueda con Dios, si te descuidaste de la lectura de la palabra, si te descuidaste de orar, de clamar a Dios, de interceder, de alimentarte espiritualmente, pues yo vengo a decirte que tú vas a ser un cristiano débil espiritual, en la cual cuando vengan las amenazas del enemigo, los ataques, las tempestades, los vientos contrarios, los dardos, las ofertas del enemigo, esas tentaciones, pues en esa debilidad, en ese descuido espiritual, pues tú vas a ser una presa fácil del enemigo para caer en las trampas y en los lazos del enemigo. Pero cuando tú eres un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios prudente, que te mantiene buscando
esa relación con Dios, buscando revelación espiritual, buscando dirección de Dios, pues yo vengo a decirte que muy difícil es que tú vayas a caer, a cometer un error. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando dirección de Dios, revelación de Dios, pues tú no vas a tomar decisiones sin la dirección de Dios. Que en cada uno de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestras decisiones que tomemos, siempre y cuando sean guiadas por Dios, direccionadas por Dios, bajo la revelación de Dios y de su Espíritu Santo, pues vamos a ser cristianos triunfadores, cristianos de victoria. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas bajo la guianza, bajo la dirección de Dios, tú vas a ser un triunfador, un vencedor, una vencedora. ¿Por qué? Porque cuando Dios te posiciona, donde Dios te establece, donde Dios te ordena, Dios te va a respaldar. Así es que mi exhortación es que procuremos permanecer con una actitud de firmeza ante Dios, siendo prudente. El prudente es un siervo, una sierva sabia en Dios, que no permite que nadie ni nada le desenfoque del propósito de Dios, que ni los sentimientos ni las emociones te impidan desenfocarte del plan y del propósito de Dios. La palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces nosotros queremos movernos bajo nuestras emociones, bajo nuestros sentimientos. Pero yo vengo a decirte, hermano, amigo, ten cuidado. Siempre pídele a Dios que te direccione, que en cada uno de tus planes, de tus propósitos, que Dios sea tu guía, que Dios te dé la dirección en cuanto a cada decisión que tú vas a tomar. Que tú no te muevas, que tú no tomes ninguna decisión sin la confirmación de Dios, sin la dirección de Dios. Cuando tú eres un hombre, una mujer que camina bajo tus emociones, bajo tus sentimientos, y no busca respuesta de Dios, pues yo vengo a decirte que posiblemente tú te vayas a confundir, posiblemente tú te vayas a extraviar, tú vayas a cometer errores. ¿Por qué? Porque tú estás caminando de acuerdo a tu opinión, tú estás caminando bajo un sentimiento, bajo una emoción tuya o bajo una decisión tuya. Pero yo vengo a decirte que nuestro Dios, quien escudriña la mente y el corazón de cada ser humano, nuestro Dios quien conoce nuestro presente, nuestro futuro. Nosotros seres humanos conocemos nuestro pasado y nuestro presente, pero el quien conoce nuestro futuro es Dios. Por eso es que tenemos que procurar la revelación de Dios, la guianza y la dirección de Dios para que el Señor nos direccione a alcanzar esos objetivos, esas metas, esos propósitos de nuestro futuro. Si tú estás esperando por un crecimiento económicamente, por una empresa, por una pareja, por un noviazgo, yo vengo a decirte que clame a Dios, que le pida dirección a Dios, que antes de tú moverte de lugar, primeramente pídele respuesta a Dios, pídele una confirmación a Dios.
que Dios sea quien te direccione, para que no te vayas a extraviar en un camino equivocado, en un camino incorrecto. Que Dios abra tus ojos espirituales para que con tus ojos espirituales tú puedas ver las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros estamos ciegos espirituales, cuando nuestra luz espiritual se apaga, hay una venda en nuestros ojos, estamos ciegos espiritualmente y no podemos ver espiritualmente las cosas que están dentro del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando se nos apaga esa luz que nos direcciona, la guianza del Señor, pues vamos a equivocarnos, a cometer errores, a caminar extraviadamente. Y luego podemos ser presa fácil para el enemigo. Así es que no nos dejemos confundir, no nos dejemos turbar, no caigamos en una desesperación. Si te encuentras en la soledad, si te encuentras en la soledad, porque tal vez esté esperando por un esposo, por una esposa, o tal vez por un empleo, por un proyecto, yo vengo a decirte, clama a Dios, sumérgete en Dios, busca dirección de Dios, no te muevas del lugar sin antes tú orar, preguntarle a Dios y sin recibir una respuesta de Dios. Dios te bendiga. Así es que la palabra de Dios también nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 12, dice en gloria a Dios, primera de Corintios, capítulo 12, dice la palabra de Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Mire que el que esté firme. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, hermana, tú que te has propuesto alcanzar, llegar a la meta final, para obtener esa corona de vida que Dios te ha prometido, que Dios tiene preparada para ti y para mí. Yo vengo a exhortarte que procure cada día con más diligencia y con más prudencia acercarnos más a Dios, buscar más de Dios, vivir una vida más consagrada a Dios, vivir una vida bajo la obediencia a Dios y a su palabra, una vida de relación, de búsqueda, de integridad ante Dios. ¿Por qué? Porque si pensamos estar firme, tenemos que guardarnos para Dios, esperar en Dios, pacientemente. Dice la palabra en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y hoy día, muchas veces estamos cayendo en la desesperación. No queremos pasarle el proceso a Dios. No queremos someternos a Dios. Queremos las cosas fáciles, queremos alcanzar las bendiciones fáciles. Si tú quieres tener un esposo, una esposa, tú quieres desesperarte, tú quieres agarrar tal vez lo que primero llegue a tu vida. Pero las cosas buenas cuestan un sacrificio. Dice la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Para que tú y yo seamos de victoria, vencedores, seamos triunfadores en cada uno de nuestros planes, de nuestros proyectos, tenemos que esperar en Dios pacientemente, clamar, orar, buscar a Dios,
buscar al Señor, clamar a Dios, coger propósito ante Dios, hacer pacto con Dios, no de permitir que nadie nos desenfoque del plan y del propósito de Dios. No te desesperes, mi hermano, no te desesperes, amigo. No tomemos decisiones equivocadas por un desespero. Aunque estén pasando por un proceso de soledad, sigue clamando a Dios, sigue orando a Dios, sigue buscando respuesta de Dios, sigue buscando guianza y dirección de Dios. No te desesperes a escoger lo que primero llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque puede equivocarte, puede confundirte, puede extraviarte y llegar a un lugar equivocado. Así es que espera en Dios. Pídele a Dios que te dé la fortaleza. Si está pasando por un momento de depresión, yo vengo a decirte que Dios liberta, Dios te restaura, Dios puede sacarte del pozo de la desesperación. Dios puede romper esa cadena, ese yugo de opresión que te tiene una vida de ansiedad, una vida de desesperación. Dios tiene el control de tu vida. Refúgiate en Dios. Ora, habla con Dios. Deposita tus cargas ante Dios y confía en Dios. Y si piensa estar firme, trata de no caer. Vamos a luchar por no zafarnos de la mano de Dios, de no caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y después que él te encuentra como una presa fácil, te extiende una trampa. Si te encuentra débil en esa trampa, tú vas a caer en tu debilidad. Tú vas a caer en sus trampas, en sus redes. Y luego, para tú levantarte y salir de sus redes, te vas a dar lucha. Y si acaso, por la misericordia de Dios, tú puedas lograr salir de ahí, de sus redes, eres un bienaventurado. Si caíste en las trampas del enemigo, en las garras del enemigo, si caíste de la gracia de Dios, yo vengo a decirte, levántate, vuélvete a Dios, humíllate ante Dios y lucha por no volver a caer. Somos seres humanos, indefectos, no somos perfectos, tenemos debilidades, pero procuremos cada día más permanecer firme ante Dios, consagrarnos más a Dios, buscar más de Dios, sumergirnos en la presencia de Dios, porque cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, vamos a tener un vallado espiritualmente. Vamos a estar rodeados de la presencia de Dios. Vamos a estar rodeados de los santos ángeles, donde el Señor va a enviar sus ángeles a nuestro alrededor, que acampen a nuestro lado y nos ayuden a vencer. Siempre y cuando mantengamos una vida relacionada con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. La oración es el medio de comunicación con Dios. Y cuando tenemos una vida de oración, una vida sumergida en la presencia de Dios, vamos a tener comunicación con Dios. Y a través de la oración, que es nuestro diálogo con Dios, vamos a recibir respuesta de Dios, revelación de Dios. Y a través de esta respuesta de Dios, vamos a tener esa dirección para así caminar bajo una
palabra de Dios, bajo una dirección de Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. La sangre de Cristo te cubra tu casa, cubra tu familia y que el Señor guarde tu entrada y tu salida.